Muy buenos días, tengan todos. Estamos contentos de poder estar con ustedes este domingo y pues aquí estamos. Gracias a Dios nos encontramos bien y pues hemos perdido el olfato, hemos perdido el sabor, pero no hemos perdido las ganas de traerles la palabra del Señor. Amén. So, estamos contentos. Esperamos y abras tu corazón para lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana, este domingo. Tomamos la decisión de hacerlo por internet para la seguridad y el bienestar de toda la iglesia. Yo sé que a veces duele no poder estar en la casa del Señor, pero yo prefiero que nos perdamos un domingo a, a pasar alguna tragedia, que no nos miremos. Amén. Abra su corazón. El día de hoy quiero traer una porción de la palabra y le he titulado el mensaje de hoy, Bástate su gracia. Yo voy a pedirte si puedes acompañarme en el segundo libro a los Corintios, y vamos a estar dando lectura el capítulo 12, versos 7 al 10. Nada más si pueden confirmarnos que está el sonido y todo ahí bien. Déjenos un saludito ahí para quienes ya están conectados. Les informo una vez más, tanto yo como mi esposa, mis hijos, mi suegra, estamos ahí bien, gracias a Dios. ¿Sí se escucha, hermanos? Amén. Bueno, dice así la palabra del Señor, capítulo 12, versos 7 al 10. El apóstol Pablo, hablándole a los corintios, les dice lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Note lo que el apóstol Pablo decía: 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Quítale esto porque se oye como A ver, vamos a mirar, parece... to lower it. Denme un segundito nada más para acomodar algo ahí, permítanme. Bueno, vamos a ver, esperemos si no se escuche el eco ahí y nos puedan seguir ahí, amén. Dice su palabra una vez más, versos 7 al 10, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vamos nosotros saliendo de una festividad en la que se celebra el Día de Gracias o el Día de Gratitud, y estamos entrando una época donde se celebra el regalo más grande y más precioso que este mundo jamás haya recibido, la época navideña, en el cual nosotros reconocemos y celebramos el hecho de que Dios se hizo hombre y vino al mundo. Y si realmente nos ponemos a pensar y meditar en esto, a nosotros atravesar este día de gracias y este día del advenimiento de nuestro Mesías, nos damos cuenta que estamos sumamente bendecidos, estamos sumamente privilegiados de poder nosotros
entender el Evangelio, entender lo que implica para nuestras vidas y sin duda nos damos cuenta que estamos bendecidos de parte de Dios. Y decía, corremos este peligro. Existe un grave problema en nosotros, los seres humanos, y es el problema del egoísmo, el problema de lo que se conoce como la avaricia, una hambre insaciable que existe en el hombre de siempre querer más, de siempre anhelar más. Como creyentes, nosotros debemos poner estas áreas, hablando del egoísmo y la avaricia, debemos poner estas áreas en nuestra vida bajo el control del Espíritu Santo. De otra manera, corremos nosotros el peligro que corren aquellas personas que no han dado su vida a Cristo. Corremos el peligro de no estar satisfechos con lo que hemos recibido de parte de Dios. Corremos el peligro de vivir una vida llena de quejas, llena de lamento, como la vida de los israelitas, que estaban ellos en el proceso atravesando el desierto, donde era una vida de murmuración, una vida de nada más estar recordando el pasado y estábamos mejor allá y por qué mejor esto, por qué mejor... Y decía, es importante que nosotros aprendamos a poner estas cosas en las manos del Señor, morir a todo egoísmo, a toda avaricia y darnos cuenta que realmente somos bendecidos, no quizás por lo que vivimos o por lo que estamos atravesando, pero porque su gracia es suficiente y su gracia es lo máximo para nuestra vida. Decía, quiero utilizar esta porción de la palabra donde el apóstol Pablo llega un momento en su vida, se ha especulado mucho sobre qué era lo que este hombre estaba pasando. Algunos lo atribuyen a una enfermedad en el cuerpo. Según algunas pistas que encontramos en la Biblia, el apóstol Pablo tenía una enfermedad en los ojos y decía que era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Entonces era una etapa en su vida en la cual estaban ellos pasando momentos difíciles, estaban pasando momentos en los cuales él estaba literalmente pidiéndole a Dios, ayúdame en esta área de mi vida, pero dice la Biblia que Dios le dijo, bástate, en otras palabras, confórmate con mi gracia, porque yo me hago presente aún en medio de toda debilidad. Entonces, quiero que entendamos esto. Llegarán momentos en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestras planes quizás de carrera, etcétera, donde nos sentimos al nosotros mirar los medios de comunicación, nos sentiremos quizás en esa posición donde queremos más. ¿Y por qué Él sí lo bendice, Dios? Y mira cómo estoy yo, y por qué Él sí está experimentando la bendición, y mira dónde estoy yo, y por qué ese matrimonio sí se la lleva bien y el nuestro no, y por qué ellos sí tienen un buen carro y nosotros no. Y decía, cuando nosotros empezamos a compararnos con los demás, las redes sociales tienen una gran parte en esto. Se conoce que se publican nada más las victorias, pero muy raro miras que una publicación está empezando a exaltar los momentos duros o difíciles que están pasando. Entonces, decía, si nosotros entramos en este ambiente en el mundo, usted prende la televisión y le hacen sentir como que le falta el carro, le falta la casa, le falta esto. Podemos caer en ese error, decía, del egoísmo, donde yo siento que no tengo lo suficiente, donde yo necesito, me hace falta, y en vez de estar dándole gracias a Dios, estoy rogando y estoy pidiendo por más, cuando la Biblia me anima y me dice, bástate mi gracia, le dice al apóstol Pablo, 3 veces le he rogado y Dios no le contesta, Dios no le suple la necesidad, sino que le dice, bástate mi gracia. En otras palabras,
confórmate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Perspectiva, conocimiento y gratitud son 3 puntos que quiero compartir, que creo que si nosotros aprendemos a alinear estas áreas bien en nuestra vida, vamos a nosotros poder entonces tener una vida que honre a Dios, una vida satisfecha, una vida en la cual nosotros podemos participar y disfrutar de la gracia de Dios. Una vez más, quiero hablar sobre perspectiva. 2, quiero hablar sobre el conocimiento. Y 3, quiero hablar sobre la importancia de la gratitud o el ser agradecidos con lo que ya tenemos, con lo que ya hemos recibido de parte de Dios. Abrimos este espacio, este mensaje hablando 2 Corintios, el capítulo 12, el versículo 7 al versículo 10. Y una vez más, el apóstol Pablo había pasado cosas tremendas. Había tenido sí un caminar difícil. Cuando usted lee el capítulo 12 del libro de Corintios, se puede dar cuenta usted que él estaba enfrentando momentos difíciles, ministeriales, donde mucha gente no creía en su llamado, en el ministerio que él tenía. Estaba pasando momentos donde mucha gente dudaba del llamado, del apostolado que él tenía. Y sabemos al nosotros leer la escritura que estaba él argumentando con los miembros de la iglesia de Corintio y diciendo: yo soy un verdadero apóstol, esto es todo lo que yo he pasado. Y comienza él a explicar no nomás los momentos difíciles, pero las experiencias sobrenaturales que él ha tenido. Dice, no sé si en la carne o en el espíritu, pero fue arrebatado al tercer cielo y miró y vio cosas sobrenaturales, cosas y revelaciones que a él podrían haberlo hecho creerse más que los demás. Pero dice que a causa de lo bendecido y la revelación que él había recibido, también vino algo a su vida para que lo mantuviese humilde, para que lo mantuviese con los pies en la tierra. Y ese es el aguijón. El aguijón obviamente es algo que atormenta su carne, y creo que todos en una área de nuestra vida tenemos algo así, ya sea en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, algo que podría estar mejor, algo en lo cual podríamos nosotros decirle al Señor, como le dijo Pablo: 3 veces le he rogado que lo quite de mí, le he pedido a Dios que lo quite, pero me ha dicho: bástate mi gracia. Entonces Pablo le rogó 3 veces a Dios y Dios le contestó y le dijo: no te lo voy a quitar. En otras palabras, está bien, tú no necesitas que yo te quite de eso. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas que dicen: no, yo le serviría a Dios si Dios me bendijera con la media naranja, y le bendice con la media naranja, y ahora está batallando porque no se puede llevar bien con la media naranja? Y realmente nosotros vamos a hablar de este tema, de este punto del conocimiento. Cuando nosotros realmente conocemos a Dios, no necesitamos más, no necesitamos que nos aumente el sueldo, no necesitamos que nos ponga en una mejor posición de vida para servirle. El hecho de que Él es Dios debe ser un motivo para que usted y yo sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Entonces le dice: bástate mi gracia. Cuando yo escucho esta frase, es como, lo entiendo yo como cuando uno se unta algo. En otras palabras, bástate, llénate de mi gracia. Y cuando entendemos la gracia de Dios, hemos de entender que es el regalo y es el don inmerecido. Es algo que nosotros no nos correspondía. Dice la Biblia que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Dios tomó la decisión de enviar a su Hijo para morir por cada uno de nosotros. Y no lo hizo porque éramos buenas personas, no lo hizo porque lo merecíamos, lo hizo simple y sencillamente por amor. Entonces, si hemos recibido su gracia,
si hemos recibido su perdón, si hemos recibido su misericordia. No hay más que nosotros necesitemos de parte de Dios. Eso implica y lleva promesas grandes que no terminan aquí, sino trascienden, traspasan nuestra vida aquí en la tierra y somos beneficiarios de grandes promesas gracias a su amor, gracias a su gracia y misericordia. Y por eso nosotros debemos estar agradecidos, debemos estar satisfechos por lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. El apóstol Pablo lo decía y yo se los he compartido muchas veces. Decía lo siguiente: gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Y dijo lo siguiente: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar. Decía el apóstol Pablo que él ha aprendido a tener abundancia y él ha aprendido a tener escasez. Y es importante que nuestro servicio a Dios no sea nada más cuando me va bien, nada más cuando tengo abundancia, nada más cuando todo está color de rosa. Todos saben que esta semana estamos atravesando una semana difícil en nuestra casa. Hace 20, 30 días llegó la gerente aquí del lugar donde vivimos y nos trajo una notificación. Bueno, nos subieron la renta, $100. Esta semana anuncié en las redes que estamos un poquito malos para que no vengan a nuestra casa, y de repente recibimos a alguien tocando ahí nuestra puerta. Bueno, era la gerenta otra vez, ni 30 días, y nos trajo otra notificación. Nos subieron la renta a otros $250. Entonces, en el transcurso de 30 días, arriba de 300 y feria dólares, atravesando momentos difíciles, y todo esto puede llegar a nuestra vida, y si nosotros no sabemos manejarlo, va a ser algo que viene a desanimarnos, viene a desalentarnos. Pero, hermanos, si yo soy partícipe de la gracia de Dios, ¿qué nos puede separar? ¿Qué nos puede distraer de la grandeza del amor de Dios? Bueno, quizás tendremos que trabajar un poquito más duro o buscar alguna otra alternativa, pero que eso no sea un motivo de tristeza, que eso no sea un motivo que nos desalienta, sino que sigamos nosotros adelante y agarrados, anclados de aquellas cosas que realmente tienen valor y aquellas cosas que realmente tienen buen significado. Entonces, hablando de perspectiva, necesitamos, siempre lo he explicado de esta manera, posicionarnos en nuestra vida. Sí, es un momento difícil, sí, estamos atravesando momentos duros, pero hay otras personas que están atravesando momentos aún peor, difícil. Estamos súper bendecidos. Esta semana hemos mirado al corazón de muchas personas, a través de despensa, a través de ayudas, a través de mensajes, a través de llamadas, estar ahí alentándonos en la tienda. ¿Qué necesitan? ¿Qué les llevamos? Abrimos la puerta y hay ahí una bendición. Y estamos súper contentos de poder estar en el corazón de esas personas donde tienen cuidado de los hijos de Dios, la familia del Señor. Y esa es la perspectiva: no mirar siempre lo malo, lo oscuro, lo negro, lo feo, sino poner nuestra mirada en aquellas cosas buenas. Y yo te digo en esta hora, quizás se mira feo a tu alrededor, y en esta hora te digo, voltea y mira su gracia. Y como Dios le dijo a Pablo: úntate, bástate, llénate de mi gracia. Así te digo en esta hora: bástate su gracia, que el poder de Dios se perfecciona, se hace presente, aún cuando a ti te está yendo mal, cuando a mí me está yendo mal. Él sigue en su trono, y tenemos promesas y tenemos la esperanza de que un día estaremos con Él, y dice su palabra que ahí no habrá más llanto, más tristeza, ni más dolor. 2, el conocimiento.
Es importante, el libro de Gálatas, ahí enseguidita, el capítulo 4, el verso del 1 al 5, dice la palabra: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Gálatas capítulo 4, verso 1, dice: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Está hablando el apóstol Pablo y está poniendo un ejemplo, también lo he explicado algunas veces, de cómo en la antigüedad habían esclavos en los hogares. Y habla de esta persona que pudiente, rica, dice que tiene un hijo y ese niño está chico. Y dice, entre tanto que ese niño es el heredero. En otras palabras, él es el dueño de todo. Él es el consentido de papá, a él le corresponde todo. Pero cuando él está chico, dice, en nada difiere, dice la escritura, del esclavo. En otras palabras, hay un esclavo ahí en la casa y está el heredero, el bebito, el niño. Pero dice, entre tanto y el heredero es niño, o sea que el niño y el esclavo no difieren en nada, aunque es señor de todo, porque ese niño no tiene la capacidad de entender que esas propiedades le corresponden a él. Él no tiene la capacidad de entender que esa herencia a él un día no va a tener que trabajar. Él va a poder disfrutar de cosas grandes, cosas preciosas. Y así nosotros somos en Dios. Si nuestro pensar y nuestro conocimiento es pequeño, es niño, no vamos a alcanzar a comprender lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así es que yo quiero animarle y le decía, sí, puedo yo estar pasando algo difícil en mi salud, puedo pasar algo difícil en mi matrimonio, puedo pasar algo difícil con mis hijos, con mi carrera, con mi futuro, con lo que estoy enfrentando, pero el conocimiento debe ser maduro, en el cual yo entiendo que todo lo que pasa en este mundo es temporal. Yo tengo el conocimiento, y esa era la oración del apóstol Pablo. Oraba para que ellos entendieran y comprendieran cuán grande era el amor de Dios, cuán grande eran las promesas de Dios, y que ellos pudiesen entender lo que Dios tenía para cada uno de ellos. Nuestro conocimiento, escúcheme bien, debe ir mucho más allá de lo temporal. Tenemos promesas grandes de parte de Dios. La Biblia dice que nos ha dado un nuevo nombre. Hay una morada eterna que Él fue a preparar para nosotros. Nos ha prometido vida eterna. Tenemos una salud, quizás ahorita no, pero en aquel día dice que se nos dará de tocar del árbol de la vida y podremos nosotros vivir eternamente. Se nos habla de esa luz que va a permanecer, no más llanto, no más tristeza, no más dolor. Entonces, cuando yo conozco todas estas cosas y decía, somos llamados a vivir por fe, yo pongo mi esperanza en eso. Las cosas temporales, las tribulaciones momentáneas no deben perjudicar nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer, sino debemos estar nosotros, como dice una vez más el tema, bastados de su gracia, conformes con su gracia que ha sido derramada en nuestras vidas. Quiero el día de hoy ir concluyendo, y quisiera el día de hoy con este tercer punto ir concluyendo, para poder nosotros así reflexionar y meditar en lo que la palabra de Dios tiene para nosotros.
Y este tercer punto del que yo le quiero hablar en esta hora, si usted está tomando notas, quiero hablar sobre la importancia de ser agradecido, gratitud. El apóstol Pablo decía Romanos el capítulo 1, verso 14, y me fascina la vida del apóstol Pablo porque al igual que muchos de nosotros, no era un hombre que vivía puras victorias. Era un hombre que tenía luchas, y hemos pasado buen tiempo estudiando el libro de Romanos, estudiando el libro de Colosenses y diferentes libros que nos hablan de la vida y el ministerio de este hombre. Un hombre que atravesó cárceles, un hombre que atravesó momentos difíciles. Y en Romanos el capítulo 1, verso 14, el apóstol Pablo, hablando de su obligación ministerial y el compromiso que él tenía con Dios, él dijo lo siguiente: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor, estoy endeudado. Y es bien interesante esta porción de la palabra porque la pregunta es, pues, ¿cuándo se endeudó Pablo con ellos? Y lo dice un comentarista, y dice lo siguiente: Pablo dijo que era deudor tanto a los griegos como a los bárbaros. Y la pregunta es, ¿cómo es que llegó a ser deudor? Él no había tenido ninguna negociación ni ninguna transacción comercial con esta gente. Sin embargo, sí había tenido una transacción personal con Jesucristo. Escuche bien, no había tenido ninguna deuda con bárbaros, con griegos, pero sí había tenido una transacción, dice, personal con Jesucristo, y esa transacción le convirtió en deudor ante todos, porque la gracia de Dios le había sido concedida tan generosa y abundantemente. Pablo era deudor ante un mundo perdido. Y esta era la vida y era la actitud del apóstol Pablo. Ahora decía, un hombre que murió decapitado, un hombre que lo azotaron, un hombre que atravesó momentos difíciles, siempre tenía el corazón, tenía la pasión, tenía la energía para servir a Dios con todo su corazón, para servir a los demás. La pregunta es ¿cómo? ¿Por qué? Porque Pablo entendió esto. Él entendió la gracia de Dios. A pesar de lo duro, a pesar de lo difícil que pasa en mi vida, yo he experimentado la preciosa gracia de Dios. He experimentado el regalo inmerecido. Dios me perdonó la deuda. Dios perdonó mis faltas. Dios perdonó mis pecados. Dios cubrió por mis errores. Dios satisfajo en la cruz del Calvario y se presentó como ese sacrificio perfecto. Y ahora yo puedo entrar delante del trono, puedo ir directamente al Padre y sé que tengo un futuro, tengo una esperanza. La vida no termina en la muerte, la vida solo comienza. Y Pablo entendió eso. Cierro con esto. Si estas tres áreas, si tenemos una perspectiva correcta, si tenemos un conocimiento completo, un conocimiento maduro, pleno, y si somos nosotros agradecidos en nuestra vida, si nosotros alineamos estas áreas bien en nuestra vida, vamos a atravesar los valles, vamos a atravesar los momentos difíciles y poder mantenernos firmes. Pero si no lo hacemos correctamente, corremos, decía, el peligro de no estar satisfechos en el país en el que vivimos, de no estar satisfechos con la pareja que tenemos, de no estar satisfechos con la familia que hemos sido bendecidos, o con el trabajo, o con la iglesia donde Dios nos ha plantado. Y yo te digo en esta hora, hermano, hermana, persona que me escucha,
Deja de pedirle más a Dios. Deja de renegar con lo que Dios te ha dado. Y dale gracias a Dios por la abundancia que realmente has recibido cuando recibiste su gracia, cuando recibiste su perdón y cuando recibiste su misericordia. Y en esta hora te digo y te recuerdo lo que dice la Escritura: bástate su gracia, porque su poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué no oramos y le pedimos a Dios que su palabra se haga real en nuestras vidas? Padre, en esta hora nos allegamos ante el trono de tu gracia y Dios, todos atravesamos circunstancias distintas en nuestra vida. Solamente tú sabes, Señor, la necesidad de cada uno de nosotros. Solamente tú conoces, Dios, el campo de batalla mental que cada uno de nosotros atravesamos. No ignoramos en esta hora que el enemigo es el padre de toda mentira, que ha venido a engañar, Señor. Y en ocasiones viene a susurrar al oído de tus hijos, Dios, y decirles que les falta, que necesitan, que estuvieran mejor con esto o con aquello, Dios. Pero en esta hora, a través de tu palabra, entendemos que somos partícipes de tu gracia, Señor, y que a pesar de los tiempos en los que vivimos, donde la maldad ha aumentado, Señor, donde los tiempos se cumplen, podemos en esta hora sentarnos y escuchar y entender el mensaje de tu palabra, el mensaje de amor, el mensaje de esperanza. Y Señor, en esta hora, a pesar de lo oscuro que se mira este mundo, a pesar de lo difícil que está este mundo, tenemos la certidumbre de que tu Espíritu Santo está con nosotros, es nuestro compañero, es nuestro guía y está con nosotros en todo momento. Ayúdanos, Dios, a quitar nuestra mirada de aquellas cosas que nos faltan, aquellas cosas que creemos que necesitamos, y ayúdanos a ponerlas, nuestra mirada, Dios, en aquello que tú ya nos has dado. Tú nos has dado un nuevo nombre, tú nos has dado una esperanza, nos has dado un destino, nos has dado la seguridad y nos has dado vida eterna. Y tu palabra nos enseña que cosas que ojo no ha visto ni oído ha oído, Dios, son las cosas que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros, tus hijos. En esta hora, gracias, Dios, gracias. Te pido, Dios, por tu iglesia, por tu pueblo, que nos ayudes en los momentos difíciles, en los momentos de lucha, en los momentos de prueba, a recordar que somos tus hijos, que tú eres nuestro Padre, que tú eres el dueño del oro, eres el dueño de la plata, Dios, y que tú tienes cuidado de nosotros. Aun cuando la tormenta se desata, tú estás en la barca. No hay nada que de ti se esconda, no hay nada que para ti sea imposible. No hay nada imposible para ti. Ayúdanos a Señor, escudriñar tu palabra y entender que tú peleas por nosotros, que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, que tú acompañaste a tu pueblo en el desierto, sea de día, sea de noche, en momentos de escasez los alimentaste, y que tú no nos vas a dejar, que tú no nos vas a desamparar. Que entendamos, Dios, los momentos en los cuales te apartas, te alejas, porque deseas que seamos transformados. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y sobre todas las cosas, ayúdanos a bastarnos de tu infinita gracia y de tu infinita misericordia. En el nombre de Jesús. Esperemos y la palabra de Dios sea de bendición para su vida. Seamos hacedores de la palabra, y en esta hora le recuerdo, quédese con esa porción de la escritura, y cuando el enemigo quiera venir a decirle que le hace falta algo, dígale: yo me basto con la gracia del Señor y eso es todo lo que necesito. Tengo grandes promesas
no somos nosotros que tenemos un futuro arruinado. Ese es Satanás, es el enemigo. Solo hay cosas buenas esperándole a usted y a mí, a los hijos de Dios, aquellos que hemos recibido el amor, el perdón y la gracia de Dios. Como les digo, todos los domingos sígase cuidando. Próximo domingo, primeramente, vamos a estar ahí en la casa del Señor. Y cuídense mucho, sigan orando por nosotros, seguimos orando por ustedes. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.